Hoy es 9 de marzo de 2026. Y bueno, el planeta entero respira béisbol. Totalmente. El Clásico Mundial está en pleno apogeo. O sea, las gradas son un carnaval de colores, los tambores resuenan sin descanso en Miami, la pasión se desborda en las calles de San Juan. Y el misticismo que inunda el domo de Tokio, que es increíble. ¡Exacto! Es una verdadera fiesta global. Pero hoy, transmitiendo directamente desde el estudio de trabajo del Equipito, nuestra inversión profunda no se va a enfocar en los cuadrangulares dramáticos, Ujú. ni en los ponches a 100 millas por hora, ni en quién va liderando la tabla de posiciones. Hoy vamos a correr el telón y mirar la maquinaria que hace funcionar este espectáculo. Así es. Vamos a examinar la estructura misma del torneo y para lograrlo nos vamos a guiar paso a paso por una serie de fuentes, artículos periodísticos recientes y de manera muy especial una presentación documental sumamente fascinante. Y bastante controvertida, hay que decirlo. Muy controvertida. Ha estado circulando en las altas esferas del deporte y se titula The World Classic Illusion, o La ilusión del Clásico Mundial. Ajá. La premisa central de este reporte es directa y muy provocadora. Argumenta que el clásico no es un campo de juego nivelado, sino que sus reglas, su logística y su arquitectura financiera están diseñadas desde la oficina. Directamente desde la oficina. Sí, para favorecer enormemente al equipo de los Estados Unidos y, por supuesto, a los intereses comerciales de las grandes ligas. Y antes de adentrarnos en los detalles de este reporte, es absolutamente crucial establecer una regla de oro para quienes nos escuchan. Claro, muy importante. No estamos aquí para tomar partido. No estamos validando estas posturas corporativas o políticas como verdades absolutas, ni estamos emitiendo juicios sobre si esto es moralmente correcto o incorrecto. Exacto. Nuestro objetivo es examinar objetivamente los datos, los contratos y los documentos recopilados que señalan esta aparente asimetría estructural. Es un ejercicio de análisis puro sobre cómo está construido el evento deportivo que tanto nos apasiona. Así que, con esa aclaración sobre la mesa, bueno, vamos a desempacar esto. Perfecto. El primer gran argumento que plantea The World Classic Illusion nos introduce al concepto de lo que llaman un torneo diseñado para un solo ganador. Un solo ganador. Exacto. Lo que los analistas exponen aquí no es que los árbitros tengan instrucciones de cantar bolas y strikes de manera diferente a favor de alguien. Se refieren a una ventaja estructural oculta. Hablan de un control financiero absoluto por parte de la MLB, restricciones sumamente estrictas sobre qué jugadores pueden pisar el terreno de juego, un diseño de horarios que no es casualidad en lo absoluto y una influencia enorme en las reglas fundamentales que dictan cómo se juega cada partido. Y cuando el reporte entra en los números de esa distribución financiera, de verdad es para quedarse sin palabras. ¿Sí? Porque, a ver, si el torneo es un éxito masivo a nivel global, con estadios llenos en Asia y el Caribe, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que el pastel económico se reparta de una manera tan desigual? ¿Hacia dónde se está yendo realmente todo ese dinero? Lo fascinante aquí es precisamente cómo la arquitectura del torneo dirige los fondos. Según los datos del documento, un abrumador 85% de los beneficios generados fluye directamente hacia las arcas de la MLB y de los Estados Unidos. 85%. Es una locura. Es abrumador. El resto del mundo, que aporta muchísimo del talento y de la audiencia, compite por fracciones mínimas. Migajas, básicamente. Sí, migajas. Japón, a pesar de ser un gigante mediático y deportivo, recibe alrededor de un 5%. La República Dominicana, que sabemos es una verdadera fábrica de talento mundial, obtiene un 3%. ¡Wow! Y potencias históricas como Venezuela y Puerto Rico se quedan recogiendo apenas entre un 2 y un 3%. Es una simetría financiera monumental. Quien controla la chequera dicta las reglas del evento. Y eso genera un contraste brutal cuando recordamos el contexto histórico, porque el documento hace un viaje al pasado para recordarnos la gran promesa original de 2006. Ah, sí, ¿cómo olvidarlo? Hay que tener en cuenta cómo se nos vendió esta idea al principio. La visión era crear el equivalente exacto al Mundial de la FIFA, pero en el diamante de béisbol. Claro. El gran gancho, lo que verdaderamente enamoró a la afición global, era la promesa de ver por primera vez a las superestrellas intocables de las grandes ligas vistiendo los colores de sus banderas, compitiendo genuinamente por el orgullo nacional en un escenario internacional de igual a igual.
Y en términos puramente comerciales, hay que reconocer que esa promesa sí se cumplió de forma espectacular. Sí, comercialmente fue un jonrón. Totalmente. Las fuentes periodísticas nos indican que el torneo genera ingresos masivos, alcanzando hasta los $100 millones por edición, rompiendo récords globales de audiencia televisiva y de asistencia presencial en múltiples continentes. Impresionante. Sin embargo, el argumento central de los críticos en este documento es que ese mismo éxito comercial avasallador es precisamente la trampa que mantiene la balanza inclinada. A ver, explícanos un poco más eso. Pues como la MLB es el único motor financiero que tiene el músculo para hacer posible el evento a esta escala, la estructura entera del torneo se diseña como un escudo para proteger sus intereses corporativos, ¿Ya? priorizando el negocio por encima de la equidad deportiva global. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Sí? Porque avanzando en el análisis de este documento nos topamos con la tercera diapositiva, lo que denominan el objetivo oculto. Las fuentes describen que detrás de toda esa celebración de hermandad global que vemos en la tele, hay una arquitectura logística diseñada meticulosamente como una carrera de obstáculos. Una carrera de obstáculos. Tal cual. Hablamos de barreras burocráticas enormes con los visados, calendarios de viaje que son un castigo físico y, sobre todo, el muro impenetrable de los seguros médicos privados. Ahora bien, es muy probable que al escuchar esto alguien levante la mano y pregunte, a ver, un momento. Claro. Si el torneo está supuestamente amañado para que gane Estados Unidos, ¿cómo explicamos que Japón haya levantado el trofeo 3 veces y que la República Dominicana lo haya ganado una vez de forma invicta? Es una observación completamente válida y lógica. Totalmente. Pero el documento no esquiva esa pregunta. De hecho, la responde de una manera muy contundente. El argumento de los analistas es que esos campeonatos históricos no confirman que el sistema sea justo. Por el contrario, catalogan los triunfos de Japón y de República Dominicana como hazañas titánicas logradas en contra de un torneo que estaba en su contra desde el día 1. ¡Wow! Básicamente, el reporte sugiere que ganaron a pesar de la estructura, no gracias a ella. Tuvieron que superar un laberinto de obstáculos logísticos y burocráticos que el equipo anfitrión simplemente jamás tiene que enfrentar. Y para entender verdaderamente la raíz de este laberinto, el reporte nos ofrece una comparación en la cuarta sección que es brillante. Lo llaman el espejismo del control institucional. Pone frente a frente, de manera directa, el modelo de organización de la FIFA con el modelo de la WSI, que es la corporación detrás del Clásico Mundial. A ver, hagamos esa comparación. Imaginemos cómo funciona el fútbol. La FIFA es una federación global, un ente independiente de las ligas locales como la Premier League de Inglaterra o la Liga en España. Su mandato principal es el desarrollo global del deporte, y lo más crucial de todo, cuentan con una regla de liberación obligatoria de jugadores que está protegida por la ley internacional. O sea, ¿no es opcional? Exacto, no hay opción. Si hay una Copa del Mundo, el Real Madrid o el Manchester City tienen que ceder a sus estrellas sin discusión. Y para que los clubes no entren en pánico, la FIFA tiene un fondo centralizado de protección que alcanza hasta los 80 millones de euros para cubrir cualquier lesión. Claro, el contraste con el béisbol es la noche y el día. El modelo de la WBCI no tiene nada que ver con una federación global independiente. Como señalan las fuentes, es esencialmente una asociación comercial privada, una alianza entre las oficinas de las grandes ligas y el sindicato de jugadores de la MLB. Así es. Su prioridad, según los analistas, no es democratizar el béisbol en el mundo, sino la expansión global de la marca MLB y la protección extrema de sus activos financieros, que al final son los jugadores. La participación no es obligatoria de ninguna manera, es estrictamente voluntaria y está sujeta a los permisos de los dueños de los equipos y a pólizas manejadas por aseguradoras privadas, como la compañía NFP. Y las consecuencias de operar bajo este modelo privado, que está dictado por aseguradoras, las estamos viendo en tiempo real en los titulares de noticias de esta misma edición. Tenemos historias concretas, con nombres y apellidos, que ilustran esta crisis. Sí, lo de los bloqueos. Exacto. Estrellas de primerísimo nivel, verdaderos pilares de sus respectivas selecciones, han sido bloqueadas de tajo. Vimos cómo al venezolano José Altuve o al puertorriqueño Francisco Lindor se les cerró la puerta por esta crisis de seguros. Es terrible. La mecánica es fría y corporativa. Si un jugador tuvo una lesión previa,
Por minúscula que haya sido en la temporada pasada, la aseguradora privada puede considerar que el riesgo es muy alto y negarse a asegurar su multimillonario contrato. Ujú. Ante eso, el equipo de la MLB simplemente cruza los brazos y ejerce su derecho a veto. El país pierde a su ídolo, y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Y no podemos minimizar el impacto moral que eso tiene en los equipos. No es solo un trámite administrativo, duele. Para ilustrar esto, no hay que ir muy lejos. Recordemos las intensas declaraciones de José Quiles, el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Sí, fueron fuertes. Llegó a un nivel de frustración tan profundo al ver cómo le desarmaban el equipo pieza por pieza desde oficinas en Nueva York, que amenazó públicamente con retirar a toda la delegación de Puerto Rico del torneo. Así es. Y las palabras que usó son clave. No habló de cláusulas contractuales, apeló a la dignidad. Cuestionó en voz alta si valía la pena presentarse al terreno de juego con un equipo mermado, solo por complacer al sistema o por miedo a represalias corporativas. ¿Es fuerte? Imaginemos la carga emocional de preguntarse si la dignidad deportiva de todo un país tiene un precio estipulado por una aseguradora. Es un recordatorio sumamente poderoso de que mientras para los jugadores y la afición esto se trata de identidad nacional y pasión pura, para la estructura organizativa se trata estrictamente de gestión de riesgos corporativos. Esa inmensa dualidad entre la pasión nacional y la logística corporativa nos empuja a la siguiente gran revelación del análisis, que trata sobre la geografía de la ventaja y cómo esto influye en el resultado. Ajá. Hay una norma tácita, pero universalmente respetada en la cumbre del deporte internacional. Un verdadero campeonato mundial debe rotar sus sedes. Lógico. Pensemos en el Mundial de Fútbol, en los Juegos Olímpicos o en los Mundiales de Baloncesto. Cambian de continente, se adaptan a nuevos usos horarios, exponen el deporte a nuevas culturas y, fundamentalmente, democratizan la ventaja de jugar en casa. Sin embargo, cuando revisamos la historia del Clásico Mundial en la diapositiva 5, vemos que ancla sus fases críticas, es decir, las semifinales y la gran final, exclusiva y permanentemente en estadios pertenecientes a las franquicias de las grandes ligas. Y aquí hay un dato estadístico del documento que verdaderamente te obliga a detenerte a pensar. El número de veces que en la final del Clásico Mundial de Béisbol se ha jugado fuera de las fronteras de los Estados Unidos es exactamente 0. 0 absoluto. A ver, repasemos la historia de las sedes de la final. Empezamos en San Diego en 2006. Luego pasamos a Los Ángeles en 2009 y 2017. Fuimos a San Francisco en 2013 y finalmente a Miami en 2023 y ahora repitiendo en 2026. Siempre en casa. Siempre. La consecuencia logística y deportiva de esta decisión es masiva. En la práctica esto garantiza una localía permanente y vitalicia para un solo competidor en todo el torneo, el equipo de los Estados Unidos. Claro. Mientras selecciones de otros continentes deben empaquetar, cruzar océanos, lidiar con aduanas y adaptarse, el equipo estadounidense siempre juega los partidos de eliminación directa, los de vida o muerte, durmiendo en su país, frente a su público mayoritario, comiendo su comida local y jugando en estadios que conocen a la perfección desde la temporada regular. Ya a esta enorme ventaja de localía hay que sumarle lo que el documento bautiza como el dilema de marzo y el picheo. El béisbol es un deporte de calendario largo. El clásico se incrusta en el mes de marzo, que es exactamente la plena pretemporada de las grandes ligas, el famoso Spring Training. En ese momento del año, los lanzadores apenas están soltando el brazo, construyendo lentamente su resistencia muscular para enfrentar la brutal maratón que es una temporada regular de 162 juegos. Si conectamos esto con el panorama general, pues empezamos a entender el porqué de ciertas reglas que parecen extrañas. La organización se ve obligada a imponer límites de picheo sumamente estrictos. ¿Sí? Estamos hablando de un límite máximo de apenas 65 lanzamientos en la primera ronda. Para ponerlo en perspectiva, 65 lanzamientos rara vez alcanzan para cubrir 4 entradas completas. Exacto, es muy poco. En un juego normal de temporada regular, un abridor estrella supera fácilmente la barrera de los 100 lanzamientos y tira 6 o 7 entradas. Esta restricción, aunque tiene toda la lógica médica del mundo para proteger la salud de los brazos en el mes de marzo, tiene un efecto secundario tremendo en la dinámica del torneo. ¿Cuál sería?
Pues que neutraliza por completo las grandes fortalezas monticulares de países como Japón o Venezuela, que históricamente han dependido de que sus ases abridores dominen un partido entero. Todo esto se hace, según los críticos, con el fin de proteger a esos activos frágiles y multimillonarios que le pertenecen a las 30 franquicias de la MLB. Las declaraciones que rescatamos de Tarik Skubal, el as del pichao del propio equipo estadounidense, son increíblemente reveladoras y le dan la razón a esta teoría. Él no tuvo reparos en decir textualmente, si este torneo fuera a mitad de temporada, como ocurre con el hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno, no tendría absolutamente ningún problema en lanzar de verdad. Claro, cambia todo. Pero debido a que se juega en marzo, las fuentes periodísticas nos indican que Skubal tiene un plan estricto. Subirá al montículo, lanzará unos 55 picheos controlados en un solo juego y luego tomará sus maletas para regresar inmediatamente al campamento de entrenamiento primaveral de los Tigres de Detroit. Es increíble. Escuchar eso diluye muchísimo la mística del nivel de competencia. Se supone que estamos ante un choque a muerte por un campeonato del mundo, pero el mejor lanzador lo trata como una sesión de práctica glorificada. Exactamente. Se corona un campeón del mundo en un momento del calendario en el que los mejores y más talentosos atletas del planeta están literalmente calentando motores y estirando los músculos para sus verdaderos trabajos en la liga de verano. Es una paradoja estructural inmensa. Y toda esta acumulación de factores nos lleva a la diapositiva 7 del reporte, que resulta demoledora. Se titula La injusticia en números. Los analistas presentan un cuadro comparativo detallado que ilustra la disparidad masiva de condiciones entre el Team USA y el grupo que ellos catalogan como el resto del mundo. Acompáñanos a desglosar cómo se ve esta injusticia en la práctica, factor por factor. Claro. El primer factor tabulado son los cruces de usos horarios durante la crítica fase final. El equipo de los Estados Unidos cruza estadísticamente entre 0 y 1 uso horario. Quizás se mueven de Arizona a la Florida o simplemente no salen de Miami. El resto del mundo, en cambio, sufre múltiples y severos cruces de usos horarios. El documento cita estudios científicos y deportivos enfocados en el rendimiento atlético que son fascinantes. Cuando el cuerpo humano cruza continentes y experimenta un jet lag severo, no es solamente una cuestión de tener sueño. No, para nada. El reloj circadiano se invierte, la coordinación ojo-mano disminuye, el tiempo de reacción ante una pelota de béisbol que viaja a 100 millas por hora se vuelve milisegundos más lento. Esos estudios demuestran que este desgaste físico prácticamente borra cualquier ventaja competitiva que un equipo pudiera haber tenido. El segundo factor en la tabla es abrumadoramente simple: el porcentaje de partidos de finales jugados en territorio nacional. Para el equipo de Estados Unidos, el número es el 100%. Para el resto del mundo, el 0%. ¡Cero! Luego, la tabla analiza la vulnerabilidad de los rosters ante el veto de los seguros privados que discutíamos hace un momento. Para el equipo estadounidense, esta vulnerabilidad se califica como extraordinariamente baja. ¿Por qué? Por la inmensa y profunda reserva de talento con la que cuentan. Claro, tienen de dónde escoger. Si a un jardinero estrella de Estados Unidos le niegan el seguro, simplemente hacen una llamada y traen a otro jardinero que es igual de estrella en su equipo de Grandes Ligas. Pero para el resto del mundo, esta vulnerabilidad es altísima. Si a la República Dominicana o a Colombia le bloquean a su campocorto superestrella, no tienen a otro jugador de ese calibre esperando en la banca. El golpe a la estructura del equipo es devastador. Y el cuarto punto del cuadro estadístico resalta las fechas de programación del torneo. Como hemos mencionado, el mes de marzo está perfectamente engranado en el ecosistema y la cultura de pretemporada de la MLB, pero está totalmente desconectado de los ritmos, de las etapas de preparación y de los calendarios oficiales de ligas hipercompetitivas como las de Asia o el Caribe. Totalmente. Hay una desconexión humana innegable en toda esta logística. Mientras un equipo descansa plácidamente en Houston o Miami, en hoteles de lujo que los jugadores ya frecuentan rutinariamente durante sus temporadas, imaginemos lo que vive la selección de Japón. Un mundo de diferencia. Tienen que empacar sus equipos, subirse a aviones, cruzar literalmente el planeta entero, desde el domo de Tokio hasta la humedad de la Florida, enfrentando no solo el agotamiento físico del vuelo, sino un choque climático extremo y un cambio de horario brutal justo antes del partido más importante de sus vidas. Y a todo esto no podemos ignorar la espesa capa de la geopolítica, que añade otra barrera enorme:
Las fuentes documentales nos hablan de cómo las políticas migratorias y las restricciones de visas impuestas unilateralmente por los Estados Unidos llegan a interferir directa y gravemente en el aspecto deportivo. Así es. Vimos el caso sumamente mediático, donde las autoridades bloquearon la entrada de personal técnico clave, como ocurrió con el mismísimo coach de picheo del equipo de Cuba, el legendario Pedro Luis Lazo Iglesias. Sí, un caso sonado. Imaginemos por un segundo lo que significa llegar a competir a un torneo de élite mundial donde los ajustes técnicos en el montículo son de vida o muerte para avanzar de ronda. Y que de repente te digan que el país anfitrión no dejó entrar a tu entrenador principal de lanzadores por un tema de visado. Historias como estas acentúan aún más esa percepción de desigualdad estructural y desventaja que señala fuertemente el documento. Todos y cada uno de estos elementos logísticos, financieros y políticos nos conducen inexorablemente a la última sección de esta exploración detallada, la diapositiva 8. El reporte cierra presentando lo que llama la encrucijada. Plantea una pregunta fundacional, casi existencial, para el futuro de este deporte a nivel internacional. ¿Es el Clásico Mundial de Béisbol simplemente una exhibición corporativa glorificada de la MLB? ¿O tiene la aspiración real de ser verdaderamente un campeonato mundial en toda regla? Entonces, la gran pregunta: ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Para quienes amamos profundamente este deporte, para quienes celebramos las victorias con lágrimas en los ojos y sufrimos las derrotas de nuestras elecciones en el Clásico. Los analistas del reporte argumentan que, para que el torneo sobreviva a largo plazo y mantenga su prestigio deportivo intacto sin convertirse en un espejismo, debe tomar una decisión firme sobre qué quiere ser cuando crezca. Para trazar ese camino, el documento propone una hoja de ruta que llama El Camino a la Soberanía, enumerando 3 soluciones fundamentales para reformar por completo esta arquitectura asimétrica. A ver, ¿cuáles son? La primera gran propuesta es crear un fondo centralizado de protección, similar al modelo de la FIFA que vimos antes. Este fondo asumiría financieramente el riesgo colectivo de las lesiones, eliminando de un plumazo el poder de veto absolutista que hoy tienen las compañías de seguros privados y las oficinas gerenciales de los clubes. Sería lo ideal. Esto garantizaría que las federaciones de cada país sean completamente soberanas para convocar a sus mejores talentos, sin pedir permiso a corporaciones. La segunda solución que proponen los expertos en el documento es implementar, por fin, una verdadera rotación global de las sedes. Imaginemos el impacto monumental que tendría para el desarrollo del deporte a nivel mundial jugar las rondas de semifinales y la gran final en un estadio abarrotado hasta las vigas en el Domo de Tokio. ¿O en el Caribe? Exacto. O llevar la serie de campeonato y toda su derrama económica a la Caldera, que es el Estadio Quisqueya en Santo Domingo. Distribuir la localía no es solo un acto de justicia deportiva, es democratizar el campeonato y premiar a la afición global. Y la tercera solución, que de alguna manera engloba y le da sentido a las dos anteriores, exige un cambio filosófico profundo desde la raíz. El torneo debe evolucionar institucionalmente. Tiene que dejar de ser visto, promocionado y administrado como una simple herramienta de marketing para expandir la marca de las grandes ligas en el mercado extranjero. Totalmente de acuerdo. Para sobrevivir con credibilidad, debe transformarse en un verdadero patrimonio del béisbol mundial, administrado por un ente con una visión genuina de equidad deportiva internacional. Ha sido una exploración sumamente densa y reveladora los cimientos, los contratos y las reglas no escritas de este evento masivo. A modo de síntesis, podemos afirmar con toda seguridad que absolutamente nadie niega la magia desbordante del Clásico Mundial. Su capacidad de generar una pasión inigualable es real. Construye un sentido de identidad y de unidad cultural profundo en los países participantes. Sí, por supuesto. Cada edición nos regala momentos dramáticos y memorables que se quedan grabados para siempre, en la retina y en el corazón de cualquiera que disfrute del sonido de un bate chocando contra una pelota. Sin embargo, la evidencia sistemática extraída de los documentos, los estudios de rendimiento y los artículos periodísticos que hemos desglosado con detalle el día de hoy, expone una realidad paralela y cruda que corre detrás del telón. La balanza estructural del juego, su compleja logística, su distribución financiera y sus intrincadas reglas de participación están firmemente inclinadas mucho antes de que el árbitro principal levante la mano y grite la voz de play ball para el primer lanzamiento del torneo.
Y esto plantea una pregunta inmensamente importante para el futuro del deporte. Totalmente. Y queremos dejar a quienes nos escuchan precisamente con esta reflexión final. Una idea provocativa para masticar, analizar y meditar mientras siguen la pasión de los partidos que restan de esta semana. Pensemos en esto. El béisbol a nivel global sigue en constante expansión. Las ligas profesionales en Asia y en la cuenca del Caribe continúan fortaleciéndose económicamente cada año, atrayendo inversiones masivas y desarrollando infraestructura de primer nivel. Así es. Si esta rígida estructura simétrica que favorece a un solo país no cambia, llegará el punto de quiebre en el que el resto del mundo decida unirse, darle espalda al sistema actual y crear su propio torneo verdaderamente internacional con reglas equitativas y sedes rotativas globales, dejando a la inmensa maquinaria de la MLB y a su arquitectura corporativa jugando solos en casa. Es un escenario de ciencia ficción deportiva hoy, pero sumamente provocativo e históricamente posible, sin duda alguna. Con ese poderoso pensamiento nos despedimos por hoy desde el estudio de El Equipito. Agradecemos infinitamente la atención y la curiosidad prestada a este análisis tan fascinante. Sigan disfrutando de la magia del béisbol y nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda.